Ve conmigo Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer el capítulo en su totalidad. Hemos llegado al final de nuestro estudio del libro de Eclesiastés bajo la serie Buscando Respuestas. Y después de examinar todo debajo del sol, el predicador viene a la pregunta de preguntas, una de las preguntas más grandes que todo ser humano nos hemos hecho. Nuestra pregunta, nuestro tema del día de hoy es: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Después de examinar la vida, el predicador dice: ahora sí, podemos contestar por qué existimos, por qué estamos aquí. Vamos a Eclesiastés 12, verso 1 en adelante, y dice la palabra de Dios así: acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestra pregunta el día de hoy es: ¿cuál es el propósito de mi vida? Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu presencia y por tu palabra. Háblanos en este día desde un lente personal, práctico. Ayúdanos a poner esta palabra por obra y a entender cuál es tu propósito para nosotros, para que experimentemos el gozo más pleno y satisfactorio al vivir no para nosotros mismos, sino al vivir para ti. Es en tu nombre que lo pedimos. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. ¿Cuál es el propósito de mi vida? El libro de Eclesiastés es un libro práctico, es un libro poderoso, porque el predicador, que los eruditos nos ayudan a entender que muy probablemente es el gran rey Salomón, el hombre que en su época fue el más sabio de toda la tierra, el más próspero, un hombre extraordinario en todos los sentidos de la palabra, abarca la totalidad de la vida dentro de lo que él llama una especie de experimento o proyecto de vida. El predicador examina todo debajo del sol y prueba todo lo que la vida tiene que ofrecerle. El gran rey Salomón tuvo muchas riquezas, muchas posesiones, tuvo muchas mujeres, tuvo
tanta sabiduría, humanamente hablando, hizo todo lo que quiso hacer. Y después de todo ello, él resulta en la conclusión que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Concluye el capítulo 12 de la misma manera que inicia el libro en el capítulo 1. Todo debajo del sol es vanidad y todo es todo. El predicador dice la riqueza, la prosperidad, el placer, el disfrute, el trabajo, el esfuerzo, el conocimiento, la sabiduría, la gloria humana, dejar un legado en la tierra. Al final del día, todo es vanidad. Trabajamos y nos esforzamos y nuestro trabajo se queda en la tierra. Lo que dejamos lo usan las generaciones venideras y al pasar las generaciones se olvidan de nosotros. Y la realidad es que vivir es morir cada día un poco más y acercarnos a la muerte. Todo esto nos lo enseña el predicador. Pero al escuchar esto parece que el predicador nos está diciendo que la vida, al ser vana, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida, en otras palabras, es una vida inútil, es sin sentido. Pero es importante aclarar que el predicador está hablando de la vida debajo del sol. ¿Está hablando de cuál vida? La vida debajo del sol. En otras palabras, el predicador está diciendo la vida sin Dios, la vida debajo del sol, que no busca lo que está más allá del sol, resulta siendo una vida vana, una vida inútil. Pero a lo contrario, el que busca más allá del sol, el que busca no una vida aparte de Dios, sino una vida con Dios y para Dios y en Dios, esa es una vida llena de propósito. ¿Cuántos quieren vivir una vida de propósito? Por eso el predicador nos dice que lo más importante al final es entender nuestro propósito. Cuando hablamos de la palabra propósito o la razón por la cual algo existe, la razón por la cual algo es, viene a mente muchas preguntas filosóficas que se han hecho a lo largo de las edades y las civilizaciones, porque el predicador de Eclesiastés no es el primero en hacer estas preguntas ni fue el último. Desde el inicio de la existencia del hombre y después de la caída, el hombre perdió su sentido de identidad y como resultado su sentido de propósito. Y hemos buscado continuamente el contestar la pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Una de las personas que abordó este tema fue el gran filósofo griego Aristóteles. Aristóteles, aunque un hombre secular que no creía en Dios, sino en un movedor inamovible, lo llamaba él, un ser o una existencia que empezó el movimiento del mundo y todo mana de él. Aristóteles examinaba las cosas del mundo y decía: todo en la vida tiene una sustancia y una esencia. Es decir, la esencia de algo es aquello sin lo cual algo dejaría de ser lo que es. La esencia es aquello que si te lo quitan, dejas de existir. Y Aristóteles decía: el propósito, o en el griego el telos, el fin supremo de algo, está directamente ligado a su esencia. En otras palabras, el por qué algo es creado determina el propósito, el fin deseado de esa cosa o de esa persona. Y si examinamos este análisis filosófico de Aristóteles a la luz del ser humano, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es aquello sin lo cual el ser humano dejaría de ser lo que es? ¿Qué es lo más importante e indispensable dentro de la existencia y la constitución del ser humano que nos hace lo que somos? No puede ser nuestra ropa, no pueden ser nuestras relaciones, no puede ser nuestra carrera, nuestro trabajo, porque todo eso se puede perder. Y si lo perdemos, no dejamos de ser quienes somos. Si pierdo mi ropa, yo sigo existiendo. Si pierdo ciertas relaciones en mi vida, sigo existiendo. Si pierdo mi trabajo, mi carrera, sigo existiendo. O sea, mi esencia es algo más. Y la Biblia nos contesta lo que este filósofo griego no pudo contestar. La Biblia nos dice que la esencia del ser humano es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo puedo perder a un ser querido, yo puedo perder mi trabajo, yo puedo perder lo que más me apasiona. Un atleta que se esfuerza toda la vida por ser un campeón y pierde por una lesión, no deja de ser un ser humano.
Un cantante famoso que por una enfermedad pierde la voz no deja de existir. Si pierdes a un ser querido, una madre pierde a su hijo y ya no tiene esa función de madre, no deja de ser un ser humano, porque tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida. Y por eso el predicador de Eclesiastés dice: tu propósito y mi propósito tiene que estar ligado a nuestra esencia. Si yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces mi propósito tiene que ir ligado a esa verdad. Mi propósito es, dice el predicador, después de evaluar todo debajo del sol, este es el fin de todo hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. El predicador dice: si fuimos creados por Dios y para Dios, entonces nuestro propósito es vivir para Él. Si fui creado por Dios y para Dios, mi propósito supremo en la vida es vivir para Él. Entonces, si queremos contestar la pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida y cómo puedo andar en ese propósito? Hay tres cosas prácticas que nos enseña el predicador en Eclesiastés 12 para cerrar su libro y su estudio de la vida. Él dice, en primer lugar, ¿quieres entender el propósito para tu vida? Reconoce que tu vida es una oportunidad que viene de Dios. Tu vida es una oportunidad temporal. La vida no durará para siempre. En segundo lugar, el predicador dice: tu propósito y mi propósito es vivir para Dios. Y número 3, aprender de Dios cómo vivir. ¿Cuál es mi propósito en mi vida? Entender que esta vida es una oportunidad, vivir para Dios y aprender de Él cómo vivir. Aquí está lo primero que nos dice el predicador: tu vida y mi vida es temporal, aunque no se sienta de esa manera, porque ahorita pensamos que vamos a vivir para siempre y que al salir del servicio vamos a llegar a casa o tenemos planes de comer y nos sentimos totalmente seguros de que eso sucederá. Eclesiastés nos ha enseñado: uno de nosotros en cualquier momento se puede morir. La realidad es que no hay garantía de que vamos a comer después de este servicio. Entonces, como este puede que sea tu último servicio, disfrútalo. Toca al que está a tu lado y dile: no te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Porque tú y yo nos dormimos en la iglesia tranquilos como que el próximo domingo voy a estar aquí otra vez, pero tú no sabes. Esta vida es una oportunidad. La vida es ¿qué? Una oportunidad. El predicador dice: no desperdicies tu oportunidad. Contrario a las películas de niños donde los gatos tienen 9 vidas, eso no existe en este planeta ni debajo de este sol. Tenemos una vida y no la podemos desperdiciar. Vuelve conmigo, Eclesiastés 12, verso 1. Mira lo que dice el predicador: acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Nota conmigo algo al inicio del verso 1. El predicador describe a Dios no como Dios, sino como Creador. Dice: acuérdate no de Dios, dice: acuérdate de ¿quién? Acuérdate de tu Creador. Y es interesante analizar la particularidad de la palabra que emplea el predicador para describir a Dios. Dice: acuérdate de tu Creador. ¿Por qué? Porque al describir a Dios como el Creador, implícitamente nos está recordando que tú y yo somos creación. Si Él es mi Creador, en otras palabras, yo no me hice a mí mismo. Y si hay un Creador, el Creador crea con propósito. Entonces yo no puedo dictar o determinar mi propósito. Hay un Creador que ha determinado mi propósito para mí. El predicador dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate de que eres creación, acuérdate de que esta vida es una oportunidad que Dios te ha dado y que la tienes que vivir dentro de sus propósitos. Pero no solo nos recuerda que Dios es creador e implícitamente que tú y yo somos creación, también nos dice cuándo acordarnos de Dios. Dice: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo de ellos o en ellos contentamiento. El predicador dice: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que vengan los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.
Ahora, él no está hablando de días malos como días pecaminosos, él está hablando de días malos. En el idioma original se refiere a días de dolor. El predicador dice: acuérdate de Dios antes de que vengan los días de dolor. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días en los cuales ya no tienes contentamiento, en los cuales tu fuerza física se va desgastando, antes de que vengan los días en los cuales tu cuerpo ya sea frágil y no tengas la misma energía y la misma disposición y la misma disponibilidad. El predicador comienza a describir el proceso natural de envejecer. Y del verso 2 al verso 8, de una manera bastante poética, elocuente y artística, comienza a describir el cómo todos vamos envejeciendo. Y quiero leerte algunos versos para que captes el lenguaje poético que él emplea. Dice el verso 2 al 3, escucha esto: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecen los que miran por las ventanas. El predicador utiliza este lenguaje para describir cómo el cuerpo va envejeciendo, y lo estaba estudiando. Algunos eruditos dicen que mucho de este lenguaje es figurativo, no es literal. Cuando él dice se oscurecen los ojos de los que miran por las ventanas, no está hablando de algo literal, sino que está describiendo cómo el anciano en la vejez ya no sale a la calle a jugar o a actuar o a hacer con la misma energía lo que hacía antes. Prefiere quedarse viendo por la ventana. Porque cuando tú estás joven, tú juegas, te caes, te lastimas, vas al doctor y te dicen: tranquilo, tus huesos son flexibles, estás joven, te vas a recuperar, en una semana estás bien. Pero el anciano se cae y puede ser muy costoso, y resulta en un dolor profundo. Y la recuperación ya no es como antes, porque los huesos ya no tienen la misma fuerza, la energía ya no es la misma, el cuerpo ya no responde como respondía antes. El predicador está describiendo una realidad que nos sucede a todos. Mira el verso 6 al verso 8, dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Estaba estudiando esto y muchos eruditos describen que está hablando de literalmente aspectos del cuerpo y órganos vitales que empiezan a fallar. ¿Cuál sería la cadena de plata, el cuenco de oro y el cántaro que se quiebra? Pues usted use su imaginación. Pero el predicador está diciendo: el cuerpo se va descomponiendo, el cuerpo se va haciendo frágil. Verso 7: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El predicador utiliza estas metáforas y estas alusiones para describir que todos vamos envejeciendo y que todos nos vamos acercando a la muerte. En otras palabras, el predicador está diciendo: no serás joven para siempre, no vivirás para siempre. Y esta palabra nos incomoda y nos despierta, porque la realidad es que tú y yo sentimos por momentos que esta vida durará para siempre. Cuando él habla de los jóvenes, escribe a la juventud, no se refiere en particular a adolescentes, a muchachos. Es más, en el mundo antiguo no existía el concepto de la adolescencia. Cuando tú eras lo que hoy llamamos adolescente, ya eras un hombre y tenías que trabajar. Cuando eras adolescente, a lo que llamamos hoy una mujer, ya estaba lista para casarse. El mundo antiguo era un mundo totalmente diferente al mundo moderno en el cual vivimos. Entonces, cuando él se refiere a la juventud, se refiere a esos años antes de los cuales tu cuerpo comienza a fallarte. No es una edad específica, sino cuando la condición de tu cuerpo y tu mente, las facultades de tu mente comienzan a fallarte. El predicador dice: antes de que eso ocurra, aprovecha tu vida, tu oportunidad para vivir en los propósitos de Dios. Porque no serás joven para siempre, y no vivirás para siempre, y no tendrás la misma energía para siempre. Meditamos en esto y esto me desafiaba, porque creo que cuando tú y yo vamos por las cosas comunes y ordinarias de la vida, no las aprovechamos del todo porque sentimos que siempre habrán otras oportunidades. O sea,
Besas a tu cónyuge apurado porque dices, mañana la beso otra vez, y abrazo a mis hijos y mañana los abrazo otra vez, y como este alimento y al rato me como otro, y si en el servicio no capté el mensaje, tranquilo, viene el otro domingo. Pero el predicador nos dice, contrario a nuestro entendimiento, no siempre habrán besos, siempre habrán abrazos, siempre habrán comidas, habrá una última comida y un último beso y un último abrazo y una última oportunidad, y puede que no tengas un último adiós, porque ibas en camino a un lugar pensando que al rato llegabas a casa, abres tus ojos y estás enfrentando a tu Creador. El predicador dice, esta es la vida, esta es la vida, y antes de que pierdas oportunidades, ahorita en este lugar en el cual estás, reconoce: Dios, quiero usar toda mi energía, mi pasión, mis recursos, mis habilidades para servirte. No quiero esperar a que vengan esos días malos en los cuales ya no tenga contentamiento. Quiero buscarte ahorita que soy joven, quiero buscarte ahorita que soy anciano, quiero buscarte ahorita que tengo vida, quiero buscarte ahorita que tengo la oportunidad de servirte, porque esta vida no durará para siempre. Esta vida es una oportunidad y no la puedo desperdiciar. Ahora, alguien escuchando esto puede desanimarse, un anciano, y decir: Benji, pero si el predicador le está escribiendo al joven y le dice, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días en los cuales tu cuerpo se haga frágil. Pero ¿qué si yo ya estoy ahí? Que si ya estoy en los años en los cuales me siento frágil y miro atrás y toda mi vida adulta yo viví sin Dios y vivo con culpabilidad y vivo con arrepentimiento de querer volver al ayer y haber hecho esto, haber hecho aquello? Pero escúchame, el predicador no le está diciendo al anciano que ya es demasiado tarde para aprovechar su vida, porque en el contexto de Eclesiastés el predicador ya nos dijo: mientras hay vida, hay esperanza. Lo que el predicador sí está haciendo es que está destacando que esta vida y su oportunidad es algo temporal. Le está hablando al joven que ahorita tiene más oportunidades porque tiene vitalidad y energía y puede disponer de su cuerpo y su mente y su pasión para servir a Dios. Él no le está diciendo al anciano: ya es demasiado tarde, pero le está diciendo al joven: aprovecha tus oportunidades. Y al anciano, como resultado, le está diciendo: tú también aprovecha lo que te resta para Dios. En otras palabras, seas joven o seas anciano, no desperdicies tu vida. No pierdas el tiempo que tienes para servir a Dios y servirle para sus propósitos y para su gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? Comienza con entender que esta vida es una oportunidad temporal y se va a terminar, y mi cuerpo se va descomponiendo y se va desgastando, y esa es la realidad de la vida. Y tú dices: ay, qué sombrío y qué triste y qué deprimente. Yo no quiero. El joven lee esto y dice: qué horrible, tengo miedo de envejecer. Pero no es para producir miedo, es para confrontarte con la realidad para que aproveches. Porque cuando estás consciente de la muerte, vives mejor. Cuando sabes que hay un fin, no desperdicias el proceso. Cuando sabes que ahorita tienes una energía que en días futuros no la tendrás, te esfuerzas con mayor pasión. El predicador no nos confronta con la realidad para desanimarnos, nos confronta con la realidad para despertarnos, para que tú y yo reconozcamos: esta es una oportunidad y no la quiero desperdiciar. Pero en segundo lugar, el predicador ya no solo nos despierta, ahora nos encamina al propósito y nos dice: ¿cuál es tu propósito? Vivir para Dios. ¿Cuál es mi propósito? Vivir para Dios. Mira lo que dice el verso 13 al verso 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, nuevamente Salomón examina todo debajo del sol, la totalidad de la vida, y después de todo esto es lo que él concluye. Él dice: no hay nada que va a llenar al hombre como vivir para Dios. No hay nada más importante que buscar a Dios. Este es el todo del hombre. El todo del hombre es una frase que enmarca la totalidad de tu existencia. Este es el todo de tu trabajo, de tus relaciones, de tu vida, de tus pasatiempos, de los placeres, de los deleites. Todo lo que hiciste en la vida al final del día se puede resumir en estas cosas: he temido a Dios, he guardado sus mandamientos,
He buscado al Señor y si no hice eso, que es lo más importante, desperdicié mi vida. El predicador no nos dice que el todo del hombre es ser feliz, ¿viste? No nos dice que el todo del hombre es lograr tus sueños. No nos dice que el todo del hombre es vivir una buena vida. Y no nos dice que el todo del hombre es hacer lo que tú quieres o hacer lo que yo quiero. Nos dice el todo del hombre es vivir para Dios. Ahora, ese mismo filósofo secular, Aristóteles, que te mencionaba hace un momento, él decía que el telos del hombre, el fin supremo del hombre, es buscar la felicidad. Pero no una felicidad barata, sino la felicidad por medio del razonamiento y una vida virtuosa. Él lo llamaba en el griego eudaimonia, que es una felicidad suprema. Aristóteles decía, el todo del hombre es tener felicidad viviendo una vida virtuosa. Pero este hombre secular que dio cabida a muchos pensamientos que predominan el día de hoy, que en nuestra era posmoderna seguimos creyendo acá en el occidente, que lo más importante en la vida es ser feliz, que cumplas tus sueños y tus metas y que logres lo que quieres. Pero el predicador nos ha dicho ya en todo el libro que ese es un engaño. El vivir para ti mismo resulta en una vida miserable. ¿Sabes por qué? Porque persigues la felicidad y nunca la hallas. Te esfuerzas y trabajas y trabajas y trabajas y todo lo que trabajas se acaba. Y aunque acumulas y almacenas, no tienes suficiente vida para disfrutar todo lo que acumulaste. Y dices, bueno, voy a dejar una hermosa familia, y a las generaciones se olvidan de ti. Y tus hijos se pelean por la herencia que tú duraste años para levantar. El predicador dice, no, todo esto es vano. El trabajo, el placer, el conocimiento, la sabiduría, todo es vanidad. Y este es el engaño en el cual caemos en la vida, que si persigo la felicidad voy a encontrar lo que quiero, pero en la búsqueda tras la felicidad termino más miserable que nada. Y esta es la verdad que nos enseña la Biblia. Si tú buscas a Dios, le temes y guardas sus mandamientos, recibes contentamiento y felicidad como resultado. O sea, el mundo me dice, busca la felicidad y haz de la felicidad un Dios, un ídolo, y termino más miserable que nada. Pero Dios me dice, no busques la felicidad, búscame a mí y como resultado serás feliz. Lo que Aristóteles estaba buscando tenía razón. Todo hombre quiere placer y gozo y algo profundo, pero lo buscó en las fuentes equivocadas, como toda filosofía humana y conocimiento humano ha buscado en las fuentes equivocadas. Nadie puede saciar un vacío de Dios más que Dios, porque Eclesiastés nos dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Escúchame, Dios no te hizo para mucho, Dios no te hizo para más, Dios te hizo para todo. Y por eso el hombre nunca está satisfecho, porque mucho nunca es suficiente y más no es suficiente, porque lo queremos todo, y el único que te puede dar todo se llama Cristo Jesús. Él le dijo a aquella mujer samaritana, el que beba de mí, coma lo que yo ofrezco, no tendrá sed ni hambre nunca más. A ti no te basta un beso, un abrazo, un toque, una palabra, un pasatiempo, un buen hábito, unas vacaciones, un pedazo de pan. Siempre queremos más y más y más y más y más y más y más. Y después de todo lo que vas a hacer hoy, sabes que mañana lo vas a hacer todo otra vez. Vas a terminar el servicio, te vas a ir a comer, te vas a ir a la casa, te vas a quitar la ropa sucia, te vas a poner tus pijamas y mañana te levantas a hacerlo todo otra vez. Y vas a hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Y nunca ha existido un ser humano debajo del sol que ha dicho, con el pan de hace 3 meses me basta. Contemplé la playa una vez, nunca tendré vacaciones, jamás. Con un beso de mi esposa me bastó para toda la eternidad. Mujer, no me vuelvas a tocar. No, los hombres, iglesia, quieren más y más y más. Los seres humanos fuimos creados no para mucho, no para más, fuimos creados para la eternidad. Y el único que nos puede dar la eternidad se llama Dios. O sea, el predicador nos dice, mira, no vas a encontrar satisfacción y un propósito pleno hasta que entiendas que Dios no te hizo para ti, Dios te hizo para Él. ¿Alguien está escuchando esto? Un americano como yo. Some American is hearing this and saying, what? It's not about me. Un americano escucha esto y dice, no se trata de mí. No somos el mejor país del mundo. No somos la gente más rica y próspera del mundo.
No somos una democracia, una república, no somos una cultura capitalista no somos los mejores del planeta. No soy yo lo más importante en mi vida, no se trata esto de mí. El predicador dice, no, se trata de Dios. El propósito de tu vida no es hacerte feliz. El propósito de tu vida es buscar a Dios, es temer a Dios, es hacer sus mandamientos. Contrario a la realidad que sentimos que somos el centro del universo y vivimos con mentalidades hombrecéntricas, Dios nos ancla de nuevo a su palabra y nos dice, esto se trata de mí, y esas son buenas noticias. Porque si esto se tratara de nosotros, qué triste sería la vida. Pero qué bello que esto se trata de Él. Porque cuando yo vengo y me humillo ante Dios y reconozco, Dios, esto se trata de ti, no solo me humillo ante su señorío, también me quito una carga de pretender ser criador y puedo ser libre en la realidad de que soy creación. Ya no tengo que salvar a mi familia, ya no tengo que librarme de mis propias cadenas, porque hay uno que libra a los cautivos, y uno que provee en escasez y en necesidad y en sequía, y uno que sacia y llena. Y yo no tengo que sostener el universo en mis manos, y no tengo que estar afanado por la economía y mi salud y mi cuerpo y mis hijos, porque mientras yo duermo, Él guarda de la ciudad y Él cuida del almacén, y Él envía ángeles que protejan mi hogar, y Él cuida de mí. Es buena noticia ser creación y no criador, porque puedo descansar en Él. El predicador nos dice, la vida no se trata de mí, la vida se trata de Dios. Fui creado para Dios. ¿No recuerdas lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses, hablando de la supremacía de Cristo y de la deidad de Cristo? Todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. No solo Él lo hizo para sí mismo. Pablo nos enseña esta teología de la creación que nos ayuda a ordenar nuestra vida y entender nuestro propósito. Fui hecho para la gloria de Dios, para el placer de Dios, para su beneplácito, para sus propósitos. Y cuando comprendo que fui hecho para la gloria de Dios, para el placer de Dios, para los propósitos de Dios, ¿qué crees que pasa en mi vida? Encuentro gozo y paz y descanso y placer, porque entiendo, yo no me hice a mí mismo, Él me hizo, y Él es digno de toda alabanza y toda gloria. Si yo examino mi vida y me pregunto por qué estoy afanado, por qué estoy estresado, por qué no me da abasto, por qué trabajo y no es suficiente y estoy rodeado de gente y me siento solo, por qué hago y no, la vida no produce más. ¿Sabes por qué? Porque si no estás viviendo para Dios, nunca vas a ser feliz. Tú has pensado en ese juego Jenga, ¿sabes? Ese juego Jenga que toman unos bloques pequeños de madera y crean una torre, y el juego consiste en un jugador a la vez ir sacando uno de esos bloques y tratar de sacar bloques que no son bloques de carga, que no llevan el peso de la torre. En otras palabras, no son bloques fundamentales a la torre. Pero cuando agarras uno de esos bloques de carga y dices, sí sale, y lo sacas y se te viene toda la torre. ¡Oh, perdí! Se te viene toda la torre encima. Muchos de nosotros así está nuestra vida, porque hemos sacado el bloque fundamental de Dios. Dios es lo más importante en mi vida, pero ya no necesito buscar a Dios. Ir a la iglesia, estoy tan ocupado con el trabajo, ya no tengo tiempo para la iglesia, ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para leer el libro, ya no tengo tiempo para servir. Y voy sacando el bloque de temer a Dios y de guardar sus mandamientos, y cuando lo saco se me viene la vida encima, porque trabajo y no tengo, y me esfuerzo y no estoy feliz, y estoy rodeado de personas pero me siento insatisfecho, y saco toda mi frustración con los que me rodean. ¿Por qué? Porque he perdido de vista mi propósito esencial. Hay muchas cosas que tú puedes sacar de tu vida, pero no puedes sacar el temer a Dios y el guardar sus mandamientos. Eso es lo más importante. Toda la torre de mi vida se sostiene sobre esa piedra angular, sobre esa base, sobre esa realidad. Entonces, ¿cómo voy a experimentar la paz? ¿Cómo voy a dejar de vivir con un alma inquieta que va vagando por planeta Tierra buscando debajo del sol lo que solo puedo hallar más allá de Él? El predicador nos dice, vuelve a lo fundamental, vuelve a lo esencial, vuelve a lo que más importa. Pan y agua, aire que respiras, eso es buscar a Dios.
Por eso me encanta esta frase del teólogo y filósofo Agustín, que es conocido como uno de los primeros padres de la iglesia. Él escribió estas palabras que yo tengo en mi computadora en mi oficina y me encanta, siempre que lo veo me desafía y te lo quiero leer. Agustín escribió estas palabras en su obra maestra, Las Confesiones. Él escribió: tú nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Tú nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. El corazón del ser humano está inquieto, está agitado, está vagando por el mundo tratando de hallar tranquilidad. ¿Sabes que la tranquilidad es un lujo? Por eso compramos pastillas, encendemos. Tú has estado en la casa y tienes la televisión encendida y no estás viendo nada, pero la tienes encendida porque el silencio te incomoda. Dios me ha estado desafiando mucho de eso. ¿Sabes ese salmo que dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios? El estar quieto es un lujo. El sentar, no tengo que estar viendo nada, haciendo nada. Solo me voy a sentar aquí, güey. Gracias Dios por mi vida. Algunos de nosotros no podemos estar quietos ni 5 minutos. Nos sentamos y tengo que hacer algo, comer algo, ver algo, hablar con alguien, pegarle a algo, correr. Tengo que hacer algo. Porque la vida en Estados Unidos, el éxito es estar ocupado, es hacer algo, haz algo, produce. ¿A quién estás comprando? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás desarrollando? A ver, ¿en cuántas clases de nivel alto están tus hijos? ¿Y cuántos programas y en cuántos deportes los has metido? ¿Y qué vas a lograr? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué más vas a hacer? ¿Y cuál es tu visión? ¿Y tus planes? ¿Y tus metas? Pero Dios dice: el que está quieto es porque sabe. Yo soy creación, Él es creador. Y aunque hoy no haya trabajo, hoy es un buen día para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es mi propósito. Agustín dice: vas a estar inquieto hasta que descanses en tu propósito en Dios. Y quiero que notes conmigo, volviendo a Eclesiastés, cómo el predicador describe en el verso 13 el cómo vivimos para Dios. Él dice: este es el todo del hombre. En esto se encierra el discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y es interesante pensar en estos dos puntos. ¿Por qué el vivir para Dios comienza con el temor a Dios? Es interesante, Él no dice el todo del hombre es servir a Dios. Eso es parte de, pero escucha, Él no empieza ahí. Él no dice el todo del hombre es servir a Dios. Tampoco dice el todo del hombre es buscar a Dios, ¿viste? Él dice el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué en ese orden? Porque el que teme a Dios le busca porque le teme. Y el que teme a Dios le obedece y guarda sus mandamientos porque le teme. Un hijo irreverente que no respeta ni teme a su padre. Y no me refiero a un temor de abuso, de violencia o un temor de miedo. Me refiero a un temor reverente. Si un hijo no respeta a su padre, no entiende la postura: tú eres papá y yo soy hijo, va a obedecer por mera obligación, va a hacer lo que le corresponde solo cuando papá está allí, va a estar en la casa viviendo, divirtiéndose, y cuando llega papá de repente se pone a limpiar y a ordenar su vida. Y así vivimos muchos de nosotros, de lunes a sábado vagando por la semana, y el domingo me arreglo y me santifico. Pero cuando lo haces no por obligación ni religión, sino porque temes a Dios. Tú entiendes, no me tiene que ver la gente el domingo bien arreglada. Dios me ve de lunes a sábado también. Lo hago porque temo a Dios. ¿Ves el fundamento? El predicador está diciendo: el temor a Dios es la base. Cuando temes a Dios, cuando reconoces lo más esencial: Él es creador y yo soy creación. Y luego cuando le temes escondido y guardado en Cristo: Él es mi Padre celestial y yo ahora soy su hijo porque Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Le sigues y le amas y le obedeces y lo haces todo porque le temes. El predicador dice: el temor a Dios nos insta a obedecerle, nos insta a vivir para Él. Mira lo que Jesús dijo en Juan 17 verso 3. Se conoce como el gran capítulo sacerdotal porque Jesús intercede por sus discípulos. Dice el verso 3 de Juan 17: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Viste lo que dice Jesucristo en la palabra? Esta es la vida eterna, no es lograr muchas cosas, no es tener obras y méritos humanos. Esto es lo más importante en tu vida: conocer a Dios, conocer a Jesús, temerle, estar con Él. Mira lo que dice Juan 14, verso 15: si me amas, guardad mis mandamientos. Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, no es solo venir al servicio a las 10:30 y publicar lo que aprendiste en las redes. Localización en Templo Betania, bendecido, #Dios. Si tú lo haces está bien, pero Jesús dice: nada de eso sirve si no pones en práctica el sermón. Si no haces mis mandamientos, si no los guardas, ¿cómo dirás que me amas? Lo que demuestra un hijo reverente, que ama, que respeta, que teme, es que obedece, es que guarda los mandamientos de su Padre. Por eso el temor a Dios es fundamental. Por eso el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Porque cuando temo a Jehová, me someto a su voluntad, me someto a Él. Y escúchame, el temor a Jehová es algo práctico. El temor a Jehová es reverenciar su nombre, es obedecerle, es reconocer quién Él es y como resultado quién soy yo. Nuevamente, Él es creador, yo soy creación, Él es el Salvador. Yo era un pecador que he sido redimido. Cuando reconozco eso, ¿sabes qué pasa? Todo en mi vida es afectado y trato de hacer todo con excelencia porque temo a Dios. Como una buena comida. ¿Cuántos van a comer una buena comida después de este servicio? Profetiza. Como una buena comida y disfruto porque temo a Dios. Disfruto el tiempo con mis hijos porque temo a Dios. Persevero porque temo a Dios. Estoy dispuesto a soportar pruebas y luchar porque temo a Dios. Confío en Dios en días de tristeza, dolor y luto y angustia porque temo a Dios. ¿Por qué hago todo lo que hago? Porque temo a Dios. El temor a Dios me liga a mi propósito. Haz todo lo que haces con excelencia, porque Dios te va a juzgar, porque Dios te ve desde los cielos. Y el temor a Dios me insta a obedecerle. ¿Cómo crezco en el temor a Dios? Cuando busco su presencia, cuando estudio la palabra. En esta semana de oración que estuvimos aquí, toda la iglesia, qué bello estar acá en este altar y tener esos momentos informales. A lo que me refiero con eso es que momentos donde tú puedes pasar al altar, puedes caminar por la iglesia y es algo bello. A veces mientras están adorando, a mí me gusta solo sentarme en el suelo y solo sentir el peso de la gloria de Dios. Estás ahí solo adorando, arrodillado, sentado, lo que estés haciendo, pero el peso de su presencia mientras le adoras cae sobre ti, y ese peso de la gloria de Dios vuelve a recordarte la severidad de tu pecado y la grandeza de su gracia y su misericordia, y como resultado tu temor a Jehová crece. Wow, Dios, eres grande. ¿Quién es el hombre que tú te acuerdes de él? ¿Quién soy yo para que pongas sobre mí, confíes sobre mí el trabajo de este día? ¿Quién soy yo para que confíes a estos hijos y a este matrimonio? Pudiste haber elegido a alguien más, pero te doy gracias y te honro y te doy gloria que me escogiste a mí. El temor a Dios, cuando le buscas, cuando caminas con Él, te lleva a caminar en el propósito de Dios para tu vida. Te desafía: todo lo que hago lo quiero hacer con excelencia. Por eso el apóstol Pablo escribe en Colosenses 3, verso 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo nos dice: lo estás haciendo para Dios. El otro día estaba ayudándole a mi hijo a limpiar su cuarto y estábamos guardando unos juguetes en una caja que se mete debajo de la cama. Y él ya estaba, desesperado por salir y jugar, y por apresurarse empezó a tirar juguetes en la caja, y con el pie recuerdo que la trató de meter. Le dijo: espérate. Le dije: espérate, sácala y hazlo bien. Me dice: papá, pero nadie ve debajo de la cama. ¿Por qué importa si nadie lo va a ver?
Y tú te ríes, pero tú tienes ese closet en casa que quieres que nadie vea. Ese cajón debajo de la cama, dices: Dios, que nadie se meta ahí abajo, porque ahí hay un mundo, un universo que tengo que enfrentar en algún punto de este año. Pero yo le dije: quiero que saques esa caja y que reorganices esos juguetes. ¿Pero por qué, papá? No importa, nadie lo va a ver. Le dije: ¿sabes qué? Dios lo ve. Dios lo ve. Y cuando yo le dije eso así, con mucha seriedad, como un buen papá, el Espíritu me habló a mí y me dijo: haz todo bien porque yo lo veo. Tú y yo pensamos: ¿de qué importa? ¿De qué estás en el trabajo, trabajando, pintando? Estás en el hospital, si eres enfermera, eres maestra, eres maestro, lo que hagas, tu oficio. Estás ahí, a veces haces cosas al y se va, le pegas a la caja, nadie va a ver, guárdalo ahí. Al cabo el patrón ni es disciplinado, ni le interesa, ni viene y revisa. Pero Dios ve. Y el temor a Jehová me insta a guardar sus mandamientos y hacer todo. Pablo dijo, no lo espiritual, no dijo hacer todo lo espiritual como para el Señor, todo hazlo como para el Señor. Limpia como para el Señor. Organiza como para el Señor. Come como para el Señor. No, si Cristo viene encarnado, se sienta conmigo y ve lo que algunos comemos, nos daría hasta vergüenza. Dios, Jesús, perdóname. Sé que este es templo del Espíritu, pero el templo ahorita está un poco decaído, pero dame un mes. Dame un mes y el templo se levanta. ¿Por qué comer bien? ¿Por qué ser buen padre, buen amigo, buen ser querido? ¿Por qué hacerlo todo? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Sacar la caja, organizar los juguetes y meterla donde nadie va a ver. Porque Dios ve. ¿Por qué importa que todo lo hagas bien? Porque a Dios le importa. A Dios le importa el más mínimo detalle. Eso nos ha enseñado el libro de Eclesiastés. A Dios le importa que vivas y vivas bien y vivas con gozo y vivas alegre y que le sirvas con regocijo y que cuando estés en un lugar estés ahí y estés presente y que si es día de luto hagas luto y si es día de fiesta hagas fiesta. A Dios le interesa que hagas todo bien porque todo le interesa a Dios. ¿Habrá algo que no le importe a Dios? ¿Habrá una flor tan pequeña, tan insignificante que no nos hable de su gloria? ¿Habrá una comida, habrá un insecto, un bicho, un animal, una experiencia, un hábito, un niño, un ser humano? ¿Habrá algo en su tierra, en su planeta que no le importe? Todo le importa a Dios. Y todo rincón y toda esquina y todo pedazo y todo espacio y todo entorno y toda casa y toda iglesia y toda aula y todo salón y toda institución y todo edificio le pertenece a Él y es para su gloria. El predicador nos dice: vives para Dios con temor y guardando sus mandamientos, porque el temor a Dios te lleva a recordar que todo importa, porque todo le importa a Dios. Y por último, te dejo con esto. Aprendimos hoy que vivir con propósito significa, en primera instancia, reconocer que mi vida es una oportunidad temporal. En segundo lugar, vivir para Dios con temor y reverencia para guardar sus mandamientos. Y por último, cuando vives para Dios, ¿sabes qué sucede? Dios te enseña a vivir. Cuando tú vives para Dios, Dios te enseña a vivir. ¿Qué te quiero decir con eso? Mira, este es el orden de Dios. Hay problemas en mi hogar, hay problemas en mi vida, me enfoco en arreglarlas en mis fuerzas y termino más frustrado que nada. Pero si lo abordo desde este punto de vista, hay problemas en mi hogar, hay problemas en mi vida, voy a buscar a Dios como nunca antes. Y luego Dios me enseña en su poder y con su sabiduría a arreglar lo que está fuera de orden. Cuando vivo para Dios, Dios me enseña a vivir bien. Mira lo que dice el verso 9 al 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Cuando yo leí esto me hizo reír. Particularmente la primera parte del verso 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables. ¿Qué palabras agradables? Ni que nada. Eclesiastés es duro, es pesimista. Se pasó los primeros 8 versos diciéndome que mi cuerpo se va a ir descomponiendo todos los días. Que un día no voy a poder caminar, voy a ser todo frágil, me voy a morir.
Y luego dice, hoy no te preocupes, todo esto que lo hice para agradarte y darte palabras de agrado y de ánimo. Pero no es que Eclesiastés sea pesimista y un libro sombrío. Es que nos confronta con la verdad, porque la verdad al inicio te incomoda, pero luego te agrada. La verdad te despierta y te sacude, pero luego te lleva a la verdad. El predicador dice, estas palabras, aunque realistas y pesadas y fuertes e incómodas, son para tu provecho. Son palabras de placer y palabras de deleite. Hablar de la muerte no debe desanimarte. Hablar de la muerte debe despertarte para vivir bien. Hablar de las dificultades de la vida nos desafían para aprovechar todo. El predicador dice, las palabras de verdad nos despiertan, pero las palabras de verdad vienen a nosotros por medio del vínculo del dolor. Mira lo que dice el verso 11 al verso 12. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Cómo? Nadie se visualizaba esto. Tú dices, si voy a sentarme con un sabio y me da palabras, un sabio se supone que me dé palabras que caigan como dulce, ¿no? Como miel al paladar. Y él dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. P mayúscula, ¿lo ves? Vienen de Dios. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El predicador dice, cuando vives para Dios, Dios te enseña a vivir, pero te enseña a vivir por medio del dolor. Te enseña a vivir por medio del sufrimiento. El gran predicador Charles Spurgeon lo dijo en una ocasión: el mayor maestro de mi vida ha sido el sufrimiento, porque me ha enseñado a doblar rodillas, me ha enseñado a buscar a Dios, me ha enseñado a invocar su nombre, me ha enseñado a temer a Jehová. La bendición no te enseña nada. La bendición es el resultado de haber aprendido en el dolor. La tierra prometida es el resultado de haber caminado por el desierto. La resurrección es el resultado de haber muerto juntamente con Cristo. El predicador dice, ¿quieres aprender a vivir? ¿Cuántos quieren aprender a vivir? El predicador dice, entonces prepárate, porque las palabras del sabio son como aguijones. Esta palabra en el hebreo, que va mano a mano con la metáfora de un pastor y sus ovejas, como dice al final del versículo 11. Estas palabras son dadas por un pastor. Esta palabra aguijón se refiere a una herramienta que utilizaban los pastores. Era un palo largo con clavos o con algún metal filoso, y lo utilizaban para encaminar y corregir al ganado. Por ejemplo, cuando una oveja se iba desviando, tenían ese palo largo y le picaba a la oveja para encaminarla de nuevo. Si se iba a la izquierda, a la derecha, le picaba para que se fuera al centro, al camino correcto, para no desviarse, para que no le atacara un depredador, un animal salvaje. Entonces el predicador está diciendo, las palabras de sabiduría, cuando Dios te enseña a vivir, te hiere porque te ama, te corrige, te exhorta, te encamina, te dice la verdad. Andas mal, el camino por el cual vas te va a llevar a la destrucción, pero te da sabiduría para que te despiertes y vivas bien y aprendas a ser un mejor padre, una mejor persona, un mejor hijo de Dios, un mejor servidor, para que aprendas a vivir con tu propósito divino. El predicador dice, las palabras de sabiduría son de dolor, son de corrección, pero mira lo que producen. Al evaluar el fin de todas las cosas, el libro de Eclesiastés viene a ser para nosotros como una alarma. Tú sabes, esa alarma que pones en el celular, y cuando la escuchas a las 6 de la mañana o en la madrugada cuando te despiertes, el sonido de una alarma no es de agrado para nadie. Tú estabas y luego y tú dices, 5 minutos más. Y dependiendo de qué tipo de persona eres, algunos de nosotros tenemos una alarma y nos basta, otros tenemos 4 para el sufrimiento de tu cónyuge y de los habitantes de tu hogar. Pero al final del día, este es el punto. En el momento, la alarma no es de provecho, pero la alarma te despierta y te incomoda y te sacude para que te vistas bien, eches agua sobre tu rostro, te arregles, te metas al auto, y cuando estás sentado en el trabajo o estás ahí en la cocina para empezar los menesteres del día, ves el provecho de la alarma.
te levantó, te despertó para que puedas empezar a vivir. Eclesiastés es una alarma. Eclesiastés y el tema de la muerte son un ruido que nos despierta y nos incomoda. ¡Ay, ay, ay! Y nos dice: la muerte viene, el fin viene. Entonces levántate, vístete bien, aprovecha tu vida, no desperdicies tu oportunidad, vive para Dios y deja que Dios te enseñe a vivir. La palabra es por momentos incómoda, pero luego mira lo que la palabra produce. Te dejo con esto. Leía a un escritor, comentarista del libro de Eclesiastés, y lo que él dijo me bendijo muchísimo, me desafió. Él dijo: en la juventud estás construyendo la casa en la cual vivirás en tu vejez. Tú eliges si construyes un palacio o si construyes una cárcel. Tú eliges. El cómo ahorita tratas a la gente será como la gente te tratará a ti. Si ahorita descuidas a tu hogar por vivir por el trabajo, cuando tus hijos sean grandes te descuidarán a ti. Pero ahorita que tienes vida, ¿cuántos tienen vida? Ahorita que la palabra de Dios te ha iluminado tu entendimiento y tienes pasos prácticos para poner por obra, y le quieres decir: Dios, no voy a desperdiciar, voy a vivir para ti y voy a aprender a vivir. Y aunque sea difícil y la alarma me despierte del espíritu y venga la herramienta de aguijón a herirme para encaminarme, voy a someterme porque te temo y porque quiero guardar tus mandamientos y porque eso es el todo de mi vida, y porque ahorita estoy invirtiendo lo que voy a cosechar contigo en la eternidad para siempre. Ese es el propósito de mi vida y de tu vida, para la gloria de Dios y para nuestro gozo. Ponte de pie conmigo en esta tarde.